Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar que estamos realizando el Centro Emprendedor del ESEN en conjunto con el Centro de Prácticas Jurídicas del ESEN. En esta nueva sesión de webinars estamos tratando de abarcar aspectos que son de interés para los emprendedores y para los microempresarios que tienen que ver con temas legales. La semana pasada estuvimos con un webinar muy interesante y que nos sacó muchas de dudas sobre el tema de marca y de propiedad intelectual. Esta semana, siguiendo con la solicitud, levantamos una encuesta de interés y siguiendo con las solicitudes en los temas en los que ustedes estaban interesados, estamos hoy con aquello de ¿qué me conviene más? ¿Legalizarme como persona natural, como un comerciante individual, o como una sociedad, o esta nueva figura que se ha puesto de moda, uniones de personas? Entonces, para eso, como el Centro Emprendedor en sí no tiene la experticia en la parte legal, nos hemos unido con el Centro de Prácticas Jurídicas para poder brindar estas áreas que son de interés. Ana Ángel, que es la coordinadora del Centro de Prácticas Jurídicas, nos va a dar unas palabras de inicio y nos va a presentar a la ponente de esta tarde. Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a los que han estado en los otros webinars y a los que no, pues sean bienvenidos a este espacio para emprendedores, para conocer todos esos aspectos legales que son fundamentales para que crezcan sus negocios y que muchas veces son muy engorrosos y no encontramos quien nos pueda dar una luz sobre qué es lo que podemos hacer. Entonces, con estos webinars, pues, lo que hemos buscado es hacer esta sinergia con ambos centros y apoyarles a ustedes en estos temas legales. Quiero presentarles pues esta tarde con mucho agrado a Ana Polanco, con cariño también le decimos Anita. Tuve el gusto de que ella pasara por el Centro de Prácticas Jurídicas hace un par de años. Ella es exalumna de la ESEN y una de nuestras mejores exalumnas. Se graduó pues con honores, es abogado y notario. Asimismo ha cursado en la Universidad de Salamanca un posgrado sobre contratos y daños, y ella tiene ya varios años trabajando en Consortium, que es una de las firmas de Centroamérica de derecho de mejor prestigio en nuestro país. Entonces, le agradecemos a Anita, la verdad, su disposición, que nos dedicara ese espacio de tiempo, a pesar de sus múltiples ocupaciones, pero lo ha hecho con mucho agrado. Así que los dejo con ella para que aprendan de ella, de este fascinante tema del cual tiene muchísima experiencia. Gracias, Anita. Te dejamos el micrófono. Okay. Muchas gracias primero al Centro Emprendedor y al Centro de Prácticas por la invitación, y gracias a todos los que están acá tomando de su tiempo para acompañarnos. Ahora, cuando me dijeron el tema, la verdad que me pareció sumamente interesante, sobre todo por todos estos emprendimientos que hemos visto que han resultado en este periodo de pandemia, donde se han aprovechado las oportunidades, ya sea para algún servicio o algún producto. Entonces, básicamente esta tarde lo que vamos a intentar desarrollar un poco es hablar de los comerciantes individuales, las sociedades y las uniones de personas, que es una figura relativamente nueva, pero que de repente se puede ajustar a las necesidades. ¿Cuál nos conviene más? La verdad que es difícil determinarlo, porque no es que nos vamos a casar con una figura, sino que podemos de repente ir migrando a la que mejor nos vaya conveniendo de acuerdo a cómo vayamos nosotros desarrollando nuestro emprendimiento. Vamos a empezar con el comerciante individual. El comerciante individual es aquel que se puede ejercer por una sola persona. Acá tenemos la definición de nuestro Código de Comercio, en donde se clasifican las personas o entidades que son consideradas comerciantes, siendo de dos tipos: comerciantes sociales y los comerciantes individuales. El primero, enfocado siempre a las sociedades mercantiles, y luego está para los comerciantes individuales, que es a donde nos vamos a detener nosotros, que son las personas naturales titulares de una empresa mercantil. Por acá vamos a hablar de las diferentes categorías que existen y por qué se han dividido. En nuestro Código de Comercio se han dividido de conformidad al monto de activos que poseen. Y así como es la división, así son los requisitos u obligaciones que se deben ir completando.
Para el caso de aquellos comerciantes que tengan un activo menor a $2.286, únicamente tienen como requisito pedir su tarjeta de NIT, que es el número de identificación tributaria, y obviamente la inscripción en la alcaldía para el tema de pago de impuestos. Luego, en la segunda categoría, nos vamos con aquellos que tienen un activo entre $2.286 y $12.000. Acá vamos a ir viendo cómo se van añadiendo requisitos. En este caso, tienen que pedir tanto la tarjeta de NIT como la tarjeta de IVA y también la inscripción en la municipalidad. Pero también es importante ver aquellas que tienen el activo mayor a $12.000. ¿Por qué? Porque ya entra acá la matrícula de empresa, que es un requisito que se añade acá y que es bastante común notarlo, porque en bastantes entidades o en cualquier firma, ya sea de contratos, vamos a ir viendo que a veces exigen que se tenga un registro mercantil. Entonces, la opción de comerciante individual también nos puede encajar perfectamente. El proceso para determinar una inscripción en el comerciante individual actualmente puede hacerse a través de un portal que se llama miempresa.gov. Con este portal, lo que han pretendido a través de distintos entes encargados, tanto en sinergia del Ministerio de Economía como de repente el Centro Nacional de Registros, es de crear una plataforma que sea integral para que todos los ciudadanos puedan tener acceso y puedan realizar los trámites de forma integral, obteniendo tanto las inscripciones de registro de comercio como del Ministerio de Hacienda, e inclusive se permiten las inscripciones municipales, las inscripciones del Seguro Social y también en las diferentes administradoras de fondos de pensiones. Acá está más o menos un catálogo de servicios que son los que nos permiten esta página de mi empresa. Y una de las practicidades de esto es que todo se hace en un solo paso. Se puede iniciar haciendo la solicitud inclusive en línea y luego se presentan los documentos para cotejarlos y ya nos entregan nuestros registros. Con esto lo que se pretende es ir un paso más allá del gobierno electrónico al que en algún momento se pretende llegar en nuestro país. Acá se ha resumido un poco de las obligaciones anuales que se tienen, porque es importante que independientemente cuál de los vehículos que se muestren sean considerados, es importante saber que no solo se van a constituir, sino que se tienen que dar su mantenimiento. En el caso de los comerciantes, cuando hablábamos que los que tengan ingresos activos, mayores a $12.000, tienen las obligaciones de tener su matrícula de comercio vigente. En este comerciante individual, al hablar de que es una sola persona, la renovación anual se tiene que realizar en el mes de su cumpleaños. Se tiene que llevar contabilidad y se tienen obligaciones como el depósito de los balances en el registro de comercio y también obligaciones en el Ministerio de Hacienda, tanto de impuestos sobre renta y por parte también de declaraciones de IVA. Los beneficios que existen y por qué de repente yo quisiera inscribirme como un comerciante individual es porque existe una tributación escalonada, podemos tener deducciones, podemos tener la matrícula que, como les mencioné, la facilidad que tiene el tema de tener una matrícula es que podemos llegar a diferentes mercados, porque una cosa es el mercado informal y otra es el mercado formal. Entonces, nuestro emprendimiento puede ir creciendo y así como va creciendo también las necesidades. Vamos a necesitar de repente ser prestadores de servicios de empresas que estén formalmente constituidas y que nos van a pedir a cambio que podamos emitir créditos fiscales, que podamos tener matrícula de comercio y que podamos dar una visión de que estamos en el sector formal y podamos así ir generando más rendimientos a nosotros. Otro beneficio adicional que se garantiza con esto es que también existe la ley de MIPE, que fue aprobada en el año 2014 y nos ayuda también porque es la primera vez que se habla en una ley del reconocimiento a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas. Y básicamente, ¿por qué nace esta ley? Porque se ve la necesidad de representar al 99% del sector empresarial del país. Se estima que se generan alrededor de 700.000 empleos y se establece que es oportuno fortalecerse. Por lo tanto, una inclusión en el mercado formal me va a habilitar a
lograr alguna capacitación, a lograr alguna conexión de repente con lugares que me puedan adquirir mis productos, porque me voy a dar a conocer más como una empresa formal. Acá también vamos al siguiente vehículo del que vamos a hablar bastante, y es el caso de las sociedades. ¿Qué es una sociedad? Pues una sociedad es el ente jurídico resultante de un contrato que se firma por dos o por más personas que estipulan poner en común bienes o industrias con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios. Acá hemos dividido en nuestro Código de Comercio las sociedades por medio de dos tipos: las sociedades de personas y las sociedades de capitales, las cuales son diferenciadas por el nivel de responsabilidades y de participación que se tienen en cada una. Para hablar en general de los requisitos del proceso de constitución, nos vamos a enfocar en la sociedad más común en nuestra república, que es la sociedad anónima de capital variable. Las sociedades conocidas como las SASB. Esta es de las figuras más utilizadas. Vamos a hablar de cómo se constituyen, que tienen que cumplirse los requisitos establecidos por nuestro Código de Comercio. Es importante saber que pese a que nos vamos a detener acá en las sociedades anónimas de capital variable, los requisitos son aplicables a cualquier tipo de sociedad. Y es importante que tomemos en cuenta que para cada caso en concreto se tiene que analizar cuál es la figura que mejor queda. Vamos a hablar de los requisitos. En este caso, al momento de tomar una decisión entre constituir una sociedad, como mínimo tenemos que tener dos accionistas, que pueden ser ya sean personas naturales o personas jurídicas. Estas personas tienen que tener el NIT, porque esto es un requisito que se tiene que relacionar en la escritura, y se tiene que definir la finalidad que tendrá la sociedad. En la finalidad es a qué nos vamos a dedicar principalmente. Se tiene que establecer el capital mínimo, que de acuerdo a nuestro código es de $2,000, pero también es importante mencionarles que existe una facilidad para que al momento de establecer la escritura de constitución únicamente se pague el 5%, es decir, lo correspondiente a $100, y luego se brinda el plazo de 1 año para completar el pago restante. Entonces, con estas facilidades, lo que pretendieron hacer es que cualquier persona que quiera constituir una sociedad no vea de repente inalcanzable los capitales mínimos, sino que tenga 1 año de plazo para poder completarlo. También acá se tiene que definir la administración de la sociedad, que puede ser en 2 vías, por administración única o por medio de junta directiva. Acá dependerá mucho de cómo quieran llevar la organización y la toma de decisiones adentro de una sociedad. ¿Cómo se formaliza? Esto se hace mediante una escritura pública ante notario, la cual se tiene que inscribir en el registro de comercio. Como les había hablado, existe una plataforma de trámites integrales que se llama Mi Empresa. Acá lo que se hace es un trámite integral en donde se conecta también el registro de comercio y se conecta el Ministerio de Hacienda. Aquí me van a entregar mi matrícula de comercio, mi escritura de constitución, el establecimiento principal, el NIT de la sociedad, la tarjeta de IVA y también el correlativo de facturas para que yo pueda empezar a emitir ya sean facturas, ya sean comprobantes de crédito fiscal, notas de débito, toda aquella documentación contable que me pueda servir a mí para comenzar a formalizar más el negocio. ¿Cuánto tiempo tarda una constitución de una sociedad? El proceso de formalización es de aproximadamente entre 10 a 15 días hábiles, pero en caso de extrema urgencia o por algún trámite, también existe la opción de un servicio express, que obviamente implica un costo adicional, pero nos da la facilidad de poder inscribir una sociedad en un periodo de 24 a 48 horas hábiles. Esto es importante saberlo, porque cada día vamos un poco más en esto de continuar avanzando con la modernización y se espera que se continúen haciendo mejoras. Este portal de Mi Empresa está tratando de ser bastante amigable para que cualquier ciudadano pueda acceder, para que no sea un trámite que tenga que ser necesariamente por un abogado, sino que cualquier ciudadano y que sea una plataforma amigable para poder manejar los datos.
Acá le pongo también un listado de los aranceles que se tienen que considerar en el caso del registro de comercio. Ahí están los aranceles por matrícula, por el establecimiento, por la escritura de constitución, por la obtención de NIF y obviamente por el depósito de balance inicial. Acá hay un poco de los beneficios que existen de poder, ¿por qué vamos a constituir nosotros una sociedad? El primer beneficio es por la formalidad, que nos implica poder llegar a diferentes mercados o empresas que requieran que se brinden servicios o que comercialicemos nuestros productos por medio de una sociedad. Existen mayores facilidades bancarias, ya que hay ciertos bancos que han establecido capitales de trabajo u otros para los cuales es necesario que yo esté constituido por medio de una sociedad. Podemos realizar también una planeación fiscal y realizar ciertas deducciones dependiendo de nuestro rubro. Y también un tema importante con las sociedades es que podemos separar el riesgo que puede existir ante una mala tributación. De parte de programas gubernamentales se han diseñado ciertas capacitaciones o programas a los cuales se puede acceder solo si se cumplen requisitos como estar constituido como una sociedad formal. Acá les he dejado un link con los diferentes beneficios que existen para que en caso de que ustedes consideren después esta como una de las opciones, puedan poder ver a qué facilidades podemos acceder. Es importante acá que no solo vamos a constituir una sociedad, sino que vamos a tener que darle un mantenimiento anual para evitar que caigamos en moras o algo, pues. Porque lo que se pretende es establecerla, pero es un compromiso a largo plazo. Anualmente se tienen que realizar diferentes acciones, como por ejemplo la celebración de la Junta Anual, que se realiza más tardar en el 5º mes del año. Se tienen que hacer estados financieros, se tiene que nombrar auditor, tanto externo, y en algunos casos se tiene que nombrar auditor fiscal. También existe la renovación de la matrícula de comercio. Y así como vimos en el tema del comerciante individual, que era en la fecha del cumpleaños, acá la renovación surge en el momento de constitución. Por ejemplo, yo la constituí en mayo, el siguiente año, en mayo, tengo que hacer mi renovación para evitar caer en incumplimiento. Otro tema es la administración, que cuando yo otorgo o celebro la escritura de constitución, tengo que hacer el primer nombramiento, pero no es un nombramiento vitalicio. ¿Por qué? Porque se pretende que se puedan tomar decisiones y que sea la sociedad es una decisión a largo plazo. Entonces, el periodo máximo en el cual puede estar una credencial vigente es 17 años, siendo este el máximo, pero nosotros podemos elegir que la credencial no dure 1 año o 2, dependiendo del pacto social. Esos son periodos que se tienen que considerar para que nosotros nos mantengamos al día en cuanto a nuestros cumplimientos. Ahora que ya hemos hablado un poquito de las dos figuras, quiero hablarles también de qué es una empresa. Porque una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Pueden ser un conjunto de bienes, ya sean tangibles o intangibles. Ya como pudimos ver en la semana pasada, de repente marcas o un tema de alguna receta o algo, todos esos son unos conjuntos de bienes. Entonces, esto nos lleva a la conclusión que para ser una empresa puede ser ya sea por medio de un comerciante individual o por medio de una sociedad. Estas son dos opciones que se tienen y cuál es la que nos va a funcionar mejor dependiendo de nuestras necesidades. Si, por ejemplo, en mi emprendimiento solo soy yo, básicamente la que mejor me queda es ser un comerciante individual, pero puedo empezar como comerciante individual y en el camino, si de repente consigo algún socio o tengo algún plan de empezar a crecer, me puedo transformar en una sociedad. Y ahora les voy a hablar un poco de una figura que quizá no es tan conocida, pero sí está teniendo bastante relevancia. Esta figura cuando se diseñó, estaba más que todo enfocada para un tema de licitaciones públicas en las que de repente
no solo voy a necesitar un recurso para poder participar, sino que puedo participar por medio de un agrupamiento, que ya sean personas naturales o sean personas jurídicas. Esta figura de las uniones de personas, consorcio, UDP, está regulada únicamente por nuestro Código Tributario. Cité textual y básicamente lo que nos dice nuestro Código Tributario es que una unión de personas es el agrupamiento de personas organizadas para realizar hechos generadores contenidos en leyes tributarias, cualquiera que fuere su modalidad contractual, tales como asocios, consorcios o contratos de participación. Este agrupamiento tiene que constar en un acuerdo de unión de personas que se formaliza mediante la escritura pública. Se tiene que presentar esta escritura a la administración tributaria y luego ya se formaliza básicamente con la emisión de la tarjeta de identificación tributaria y la tarjeta de registro de contribuyente o de tarjeta de IVA. En este caso, como uniones de personas, se vuelven sujetos pasivos por parte de las obligaciones tributarias. Entonces, esta es una figura que básicamente nos permite a nosotros unirnos para un tiempo específico, y en esta figura, en la escritura, ¿qué tenemos que relacionar? ¿Para qué fin nos unimos? ¿Cuál es el periodo? Y las obligaciones que surgen desde que la constituimos únicamente son con la administración tributaria. Entonces, es una figura bastante novedosa y nos permite también poder continuar desarrollándonos de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque el mantenimiento se reduce a la presentación de las declaraciones, ya sean de renta o ya sean de IVA. Acá les hablo un poco de cómo se formaliza, y esto se hace mediante una escritura pública, que requiere 2 personas, ya sean naturales o sean personas jurídicas. Se tiene que exponer el por qué se asocian, ya sea para realizar actividades específicas. En estos casos, de acuerdo a nuestra administración tributaria, ellos han emitido unos memorándums en donde básicamente para poder otorgar las tarjetas de NIT o de IVA, en el caso de licitaciones, lo hacen únicamente si a ustedes les han adjudicado el proyecto. Entonces, es un tema que es importante considerarlo, porque si bien la ley no distingue o no nos obliga, pero sí se ha establecido por parte de Hacienda que para algunos casos nos requieren el contrato de adjudicación ya firmado para poder emitir las tarjetas. Mayores formalidades de las uniones de personas no hay, ya que es bastante libre, pero sí se tienen que establecer las responsabilidades, como por ejemplo, el nombrar un representante común, el cumplir con formalidades de Hacienda relativas a custodiar la documentación por un periodo más o menos como de 10 años, una dirección de notificaciones, pero es una figura bastante libre, que no es una sociedad, que no es un comerciante, pero sí nos permite a nosotros generar, ya sea por ejemplo, nosotros podemos emitir algún comprobante, podemos emitir facturas, podemos realizar cualquier tipo de documentos por medio de una UDP. Entonces se vuelve un vehículo bastante amigable para todos y que nos permite formalizarnos y no tener necesariamente que cumplir requisitos ante el registro de comercio. No tenemos capital mínimo, lo cual es importante acá. Y las consideraciones, como les decía acá, el Código Tributario, pues no existen mayores requisitos que la agrupación, pero se han emitido memorándums para poder definir o limitar un poco la obtención de tarjetas de NIT de IVA. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Tenemos ahí varias consultas, Anita. Sí. Tenemos por acá, vamos a comenzar con de la anterior, la primerita. Mónica Parada hace la consulta de que si es igual la responsabilidad de una empresa individual con una RL a una sociedad. No, no son iguales porque, es decir, una empresa individual, si estamos hablando del comerciante, las formalidades pues son totalmente diferentes. Para la sociedad necesita al menos que existan 2 personas que figuren como accionistas, y las responsabilidades, pues si ya formalizamos una sociedad, la responsabilidad llega hasta nuestra participación en la sociedad.
En cambio, en una comerciante individual, como somos nosotros los sujetos obligados, la responsabilidad nos alcanza a nosotros y pues también a nuestro patrimonio, ¿verdad? Ok. Irene Rodríguez consulta que si para exportar se puede hacer usando la figura legal de comerciante individual. Sí, lo único que acá sí es importante que, dependiendo de la figura, pues en el caso de exportaciones se tienen que hacer registros adicionales para poder realizarlo, ya sea ante la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Y ante el CIEX. Ok. Aprovechando este tema, anunciar que vamos a tener un próximo webinar sobre importaciones y exportaciones, así que no se lo pierdan. Gracias, Anita, por ahí el anuncio. También acá pregunta, bueno, Marco Díaz tiene acá como la duda que si el auditor externo es el contador, estas figuras que tú mencionabas a la hora de hacer estos documentos. Sí, no, el auditor externo no es igual al contador. Lo que se hace es llevar una contabilidad formal que implica que exista el auditor para controlar un poco lo que ha venido realizando el contador. Entonces, entre las obligaciones que surgen de las sociedades, existen los informes o estados financieros que hemos escuchado que se le llaman auditados, y es porque ya ha existido un auditor que ha verificado que todo esté en regla. La diferencia acá, por ejemplo, entre si solo tengo un auditor externo y tengo un auditor fiscal, pues una básica es que dependiendo de la cantidad de nuestros activos, es que yo voy a ver si voy a encajar únicamente en auditor externo o en auditor fiscal, o si estoy en un proceso de una disolución, ahí sí tengo que tener auditor fiscal. Digamos que lo común o lo más básico es encontrar auditor externo, que si puede ser la misma persona, no puede ser la misma persona, ya que existen ciertas normativas que tienen ellos en el ejercicio de su profesión, que a veces les impiden ser la misma persona por el tema de que puede existir cierta parcialidad o algo en las decisiones, entonces lo más común es ver que sean personas diferentes. El contador es el que nos lleva nuestros registros diarios, por así decirlo, y el auditor es el que nos ayuda para presentar documentos ante las entidades gubernamentales. Correcto. Sí, no. El contador, así como lo dijiste, o sea, el contador es el que lleva el control diario, ¿verdad? Que vendiste, todos tus costos, etcétera. Pero el auditor lo que revisa es lo que hizo el contador, que lo que haya hecho el contador, los ajustes, las declaraciones, todo esté correcto al final del año. Es como el que chequea que es verdad lo que estamos presentando. Es correcto, así es. Ok. Sí. Es como el filtro adicional. El filtro adicional. Esperamos que con esto le haya quedado claro, Marco. Veamos por acá. Mónica Parada pregunta que cuál es la diferencia entre una UDP y una asociación. Bueno, en el caso, quizás depende de qué tipo de asociación sea, ¿verdad? Porque pueden haber diversas, pero la unión de personas, básicamente una característica principal es que la constituya para un fin específico. En la mayoría de casos, y es para donde se fue planeado, que es voy a participar en la licitación que ha promovido X entidad, y hasta inclusive llevan el nombre de la licitación respectiva, ¿verdad? En cambio, una asociación no necesariamente tiene que tener el mismo fin. Es, digamos, más amplia. Ya una duda, porque también para mí es relativamente nueva la UDP, Anita. Cuando nosotros hacemos un registro de sociedad, uno escoge un giro y todo eso. También para la UDP se escoge como un giro específico y que dentro de eso es que uno puede facturar. Sí, correcto. Por ejemplo, podemos hacer una unión de personas para algún proyecto, ya sea de alguna construcción o algo así. Mi giro va a ser encaminado a eso mismo. Entonces, lo establezco en la escritura de constitución que se formaliza pues ante notario, y ya luego con eso ya voy a Hacienda, y en la lista de actividades que tiene por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, así nos emiten a nosotros la tarjeta de IVA, que es con la que
pues realizamos todo el tema de la papelería y las formalidades. Okay. Walter Pleites consulta que si no es necesario presentar permisos sanitarios o algún otro. Esta pregunta me fijé que la hizo cuando estabas presentando la UDP. Ok, bueno, aquí depende mucho de qué tipo de negocio o qué tipo de, pues, de formalidad o producto o servicio estemos brindando, porque no podemos generalizarlo. Por ejemplo, ¿quiénes tienen que presentar un permiso sanitario? Alguna empresa que sea relacionada con alimentos, también en algunas ocasiones, si en algún gimnasio hay alguna venta como de snacks o cosas así, también lo exigen. Entonces, no podemos hablar de una forma general, sino que tenemos que ver, dependiendo de lo que uno realice, así ver si nos aplican los permisos sanitarios o no. Lo más común para el tema de permisos sanitarios es que se otorguen ya sea ante un comerciante individual, pues formalmente constituido, o ante una sociedad. Para las uniones de personas, quizás el objetivo principal fue para algún proyecto, pero no lo descarto que de repente podría existir algún proyecto que sea promovido por el Ministerio de Salud, que implique algún proceso, y ahí tengamos que ver este caso. Ok. Ernesto Hernández nos consulta que en estos tipos de registros, ¿aplica la reserva legal o no es requisito tenerla al cierre del periodo? Aplica el tema de las sociedades. Para el tema de las uniones de personas, no tienen un capital mínimo, no tienen reservas, entonces, por eso digamos que es una figura bastante atractiva, porque no necesito cumplir mayores cosas para poder, pues, formalizarla. Veamos, tenemos acá que Marco Díaz consulta que si con la UDP no se está obligado a presentar contabilidad. Sí, sí se está obligado a presentar contabilidad, porque, ojo, la UDP lo que hacen es que en las figuras que hemos estado viendo implican dos registros, tanto registro de comercio como la administración tributaria. Pero en las uniones de personas nos quedamos con la administración tributaria, que es el Ministerio de Hacienda. Entonces, a lo único que de repente yo estoy obligado es presentaciones de declaraciones de IVA, presentaciones de declaraciones de renta, que obviamente llevan consigo una contabilidad formal. Ok. Acá una consulta de si Hacienda pide como requisito un contrato adjudicado de una licitación o la ley lo exige o si se puede apelar. Supongo que este es para el caso de la UDP porque mencionabas eso de las licitaciones. Sí. Sí se puede. De hecho, pues, yo he tenido algunos como ciertos casos en los que ha existido alguna denegatoria, pero acá dependemos mucho, lastimosamente, de las personas o los que nos atiendan en el momento de estar en una ventanilla. Entonces, en mi caso, una de las cosas que alegué para que me otorgaran una tarjeta de identificación tributaria es que si la ley no me limita, no tienen por qué ellos limitarme para la obtención de lo mismo, porque no me pueden pedir más allá de lo que la ley me está pidiendo. Entonces, existen ciertos casos que sí se ha logrado, ¿verdad? Y también que en el memorándum, que se lo pueda compartir para que lo tengan, existe cierto vacío, ya que dicen de que, por ejemplo, piden el contrato que esté adjudicado para las licitaciones públicas. Lo que me deja la puerta abierta, que si no es una licitación pública y de repente es una contratación directa, me podrían otorgar mi NIP y mi IVA porque no me tienen que limitar si ni siquiera ellos lo han limitado en su reglamento, pues. Ok. Pregunta Isis Mundo, ¿cuáles serían las principales limitantes de la UDP? Si es una figura muy atractiva, no sé si existe una limitante. Pues las limitantes, acá, creo que al inicio, las UDP, al menos yo, cuando las empecé a ver, fue más o menos como en el 2016, que empezaron un poco a tener auge. Quizás de las limitantes era que era una figura desconocida. Entonces, cada vez que teníamos que ir a alguna institución, teníamos que explicar qué era la figura, explicar que sí se podían ciertas cosas, qué cosas sí podemos, qué cosas no podemos. Entonces, eso quizás como el principal limitante, que es desconocimiento, o que de repente me piden, presento la escritura de la unión de personas y me piden que presente una matrícula de comercio, cuando no genera una matrícula de comercio. Entonces, la figura en sí no tiene limitantes, pero las instituciones a las que nosotros presentemos la información sí pueden tenerlas,
por lo mismo de ser una figura relativamente nueva. Luego por acá pregunta Victoria que si las UDPs están sujetas a un plazo y que si al llegar a ese plazo se da por finalizada la figura o se tiene que hacer un proceso de liquidación para poder cerrar esa legalización. Sí, lo usual es ponerles un plazo. Si nosotros de repente tenemos algún proyecto, le podemos poner para la terminación la ejecución de ese proyecto. Entonces, para disolverlo, sí se tiene que hacer de la misma forma que nosotros hicimos la escritura, que sería haciendo una escritura para disolverlo. Y si fuimos adjudicados de repente de X contrato, presentar el finiquito de terminación de ese contrato. Esa es la forma más o menos para que nosotros vayamos disolviendo. Aquí partimos del supuesto que las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Entonces, igual, la hicimos con escritura, nos vamos con escritura para disolverlo. Entonces, luego, si nosotros de repente encontramos que con nuestra unión de personas pudimos realizar las actividades y queremos continuarla, lo que se puede hacer también es una modificación de la misma para dejarla un poco amplia después de concluido X proyecto. Ok. Luego tenemos a Crisia Romero que consulta que si existe un número máximo para la conformación en una UDP. Supongo que un número máximo de personas. Pues lo mínimo básicamente pues son 2 personas, ¿verdad? No, la ley no limita, no debería de existir ninguna limitación por parte de la administración en ese sentido. ¿Y máximo? O sea, ¿podrían ser 100 personas o...? Podrían, es un poco inusual, ¿verdad? Porque están diseñadas para que solo sean de repente 2 o 3, pero no hay un ejemplo ningún extremo parámetro. para que no quede así como, Sí, está bien. claro. Veamos, Mayra Mata, esos requisitos de adjudicación son para sociedad o un proyecto. No sé a qué se refiere, Mayra, si nos podría extender ahí un poquito su consulta. Requisitos de adjudicación. Yo creo que esto es por las palabras de lo de licitación. Sí, no, o sea, el tema de las licitaciones y esto está únicamente limitado con las uniones de personas. Pero sí es importante mencionar que, digamos que las uniones de personas nacieron con la facilidad de poder ser algún vehículo para que empresas o personas puedan llegar a obtener adjudicaciones en licitaciones, ¿verdad? Eso fue como el deber ser o el por qué nació. Entonces, quizás de repente esas son las cosas que Hacienda está considerando para el otorgamiento o no de un NID o un IVA, ¿verdad? Ah, dice, Mayra, me refería, se aplica para formalizar una sociedad o persona natural, esto de los requisitos de adjudicación. No, según, no. Solo para la UDP. Solo para las uniones de personas. De ahí para temas de comerciantes o sociedades, podemos hacerlo porque queremos formalizarlo, porque tenemos un proyecto y ya queremos ejecutarlo de una forma formal, pues, sin ningún inconveniente. Yo tuve un caso de unos emprendedores que querían concursar para un tema del BID y entonces hicieron una UDP y no tuvieron problemas para hacer ese proceso porque presentaron que era para cumplir los requisitos de este concurso del BID. Entonces, viendo como la palabra quizás licitación un poco amplia ahí para el tema de la UDP, y viene una consulta que justo ahí, Nahum, aquí la tenía yo atrás, porque como es con el tema de los emprendedores, que como emprendedores, ¿cuál figura sería si comerciante individual, una sociedad, les puede traer mayores beneficios con el tema fiscal? Esto de deducciones o temas de los controles y otros beneficios que tú mencionabas. Sí, vaya, pues aquí en el caso de los emprendedores, pues básicamente si yo soy la persona, si solo soy yo la que tiene un emprendimiento, yo la figura que optaría pues sería por un comerciante individual. En cuanto a beneficios fiscales, al ser una persona, digamos, natural únicamente, sí tengo más beneficios porque me podría de repente deducir cosas como de salud, de escolaridad o cosas así, que con una sociedad no se tendrían. Pero sí las sociedades nos dan a nosotros, porque también tienen cosas buenas, nos dan a nosotros el poder hacer un esquema pues fiscal más adecuado y de repente también el tema de las responsabilidades.
aquí depende mucho de qué es lo que quiero entre mediano y largo plazo para ver qué figura me conviene. Pero en mi caso, si yo tuviera un emprendimiento, en principio me fuera por un comerciante individual y luego en el camino puedo buscar a algún socio o algo y ya nos formalizamos a una sociedad. Y aquí viene también otra pregunta que tenía yo ahí, es que estamos con los emprendedores, como los oigo y todo. Viene acá y dice, ¿podría ser que me regularizo como una UDP y luego me constituyo en una sociedad? Entonces, ¿en qué condición queda la UDP? Como primero hacer como la UDP, porque no es, como soy emprendedor, no sé si va a funcionar, no va a funcionar. En eso veo que funciona, entonces me paso a una sociedad, o sea, ¿se puede, no se puede y cómo se podría hacer? Sí se puede, es decir, no existe limitación, pero no, lo que no puedo es de repente hacer una transformación entre que la UDP pase a ser la sociedad reconociendo tiempo o algo así, eso sí no. Son dos cosas diferentes y las regulaciones son también diferentes. Para la unión de personas solo nos fiscaliza básicamente el Ministerio de Hacienda, entonces tendría que hacer una disolución ahí y luego en las sociedades ya entramos tanto a Hacienda, entramos con el registro, el comercio, sucesivamente. Y Pau, yo quizá complementar aquí en lo que decía Anita, por ejemplo, con las UDP tú tendrías que tendría que morir, ¿verdad? Hacer la escritura para cerrarla e iniciar de cero con la sociedad. Entonces, por ejemplo, para temas crediticios, tú no vas a tener récord crediticio porque tu sociedad va, por ejemplo, la constituimos hoy, a partir de hoy, 10 de septiembre, inicia. No, pero si pasaste 3 años antes con la UDP, es otra historia, otro rollo. Entonces sí, Sí. no... Esa es la desventaja de hacer ese proceso. Sí. Acá, siguiendo un poco como la línea de eso de los emprendedores, comerciante individual, más o menos gasto como $80 en todos estos registros y más abogado, me saldría formalizarme como en $300. Sí, sí, más o menos, pero también creo que ahorita es importante porque hay bastantes lugares que tienen de repente algún programa o algo para emprendedores que pueden de repente abocarse, ¿verdad? Esos son de los beneficios que se logran con la formalización, porque es más fácil entrar a programas que le ayuden a uno a ya sea financiar los procesos de constitución legal de la sociedad o la inscripción como comerciante. Entonces, sí es importante considerarlo. En cuanto, quizás lo principal acá es que el primer paso, si quiero hacer una sociedad, es el tema del capital, que podemos hacerlo con $100 en un inicio, luego tenemos un año para completar los 2.000, que es el capital mínimo, que está planeado para que no exista ninguna limitante a cualquier persona que quiera hacer una sociedad, pues. Entonces, estamos hablando que si tomamos en cuenta eso, luego de registro, quizás unos 290, 300 son como los Para la parte gastos bajos. individual, para sociedad quizás sí sale como los 400 Sí. sale más, por la parte contable hay que presentar el sistema contable. Quizás en legalización de una sociedad, aunque no tengamos que tener todos los 2.000, tendremos que tener unos $900, por lo menos. Sí, más o menos, por ahí. Y para una UDP prácticamente son como $150 por año. Sí. Porque solo Sí, son sí, los sí. 67 más el abogado. Más el abogado, correcto. Entonces, y obviamente implica la contabilidad formal, pero eso ya es un presupuesto mensual que uno puede ir haciendo. Entonces, para que tomen en cuenta acá los presentes, de repente también todo eso de los costos y las distintas áreas. Veamos, vamos ya por las últimas preguntas. Está esta de Mario Alejandro. ¿La UDP se crea por medio de un contrato de participación o este último también se podría utilizar para formalizar un negocio? Bueno, las UDP se le llama, es una escritura, ¿verdad? Es una escritura pública que básicamente se le llama o ya sea unión de personas, agrupaciones o consorcios. Podría utilizarse pues para un negocio, pero la figura es más allá de eso, porque son formalidades que tengo que cumplir de acuerdo a Hacienda, como nombramiento de representantes y todo, pero la formalización de un negocio, como que las actividades rígidas de lo que se va a realizar o en qué consiste el negocio, usualmente no se colocan en la escritura de unión de personas. Ok.
Luego, Naum nos comparte que está a punto de constituir una sociedad porque ve que al final hay más posibilidades de trabajar con otras empresas, pero siempre le ha limitado la falta de información en el tema fiscal. Creo que, bueno, en este caso, asesoría legal general en el Centro de Prácticas Jurídicas, les ponemos ahí, ponemos a la disposición, no soy del Centro de Prácticas Jurídicas, ya te estoy poniendo a disposición, Anita, pero estamos acá para por lo menos dar como las asesorías, no les van a hacer el proceso, pero por lo menos para que tal vez ahorita se fueron con un poco de información y quieren para algo puntual, pueden acercarse al centro, ¿verdad, Anita? Sí, Nahum, bueno, y aprovechando también el comercial, nuestro próximo webinar también es sobre esto de si yo soy un emprendedor, ¿qué es lo que tengo que, cuáles son mis obligaciones tributarias básicas? Vea? ¿Qué pasa si, por ejemplo, IVA y renta, cuánto tengo que pagar más o menos? ¿Qué pasa si no lo pago? Si no doy factura, todas estas cosas. Entonces ese es el próximo webinar, así que no se lo pierdan, estén pendientes. Siempre el próximo jueves, ¿verdad, Anita? El otro jueves. Pero sí, en el centro de prácticas podemos darles asesoría, como dijo Pau, que es una orientación. Si ustedes tienen dudas de temas, ya sea como estos, de derecho societario, de tributario, de marcas, pero es una asesoría nada más. Ya si buscan a alguien que les constituya la sociedad, pues pueden buscar a Anita o el bufete consortium. O también tenemos otros exalumnos que nos han dado sus datos para poder participar. Pero como repito, nosotros solo somos asesoría. Si alguien necesita alguien que vaya al registro, que vaya a Hacienda, que haga el trámite, con Anita. Veamos, Mayra Mata nos consulta que cuál es el proceso para obtener su NIT como emprendedor. Aquí yo entiendo que como persona natural para registrarse. Al inicio, Anita nos compartía ahí cabal cuáles eran los pasos hasta una página web. Tal vez sí se lo pones de Mayra. Sí, pero eran requisitos quizás generales, pero en este caso, quizás para explicar un poquito para el proceso, primero, pues ya tiene el NIT de persona, primero sacar el NIT como persona natural, que todos tenemos, ¿verdad? Y luego, si quiere ya una tarjeta de IVA, sí son ciertas formalidades como la elaboración de un balance, información de a qué se va a dedicar, de repente alguna factura de dónde va a estar ubicada, pero sí va a depender mucho del rubro al que ella quiera dedicarse, pero no tiene que pasar de repente del formulario que da Hacienda, que es el F210, y luego el balance, que es elaborado con las formalidades que le digan de, vaya, por ejemplo, si yo quiero empezar con voy a hacer galletas o algo así, ¿verdad? De repente, pues, ¿qué voy a tener en mi balance? Mi batidora, mi hornito, cosas así, que consten de que es mi capital inicial, pues. Y luego de eso, recibos para comprobar que en verdad exista, y así se va realizando ya para la obtención del NRC, que es el número de registro de contribuyente para ellos. Y esta tarjeta del NRC no tiene costo, el único que tiene costo es el NIT. Ok. Luego Carlos Chávez nos consulta que si los $2,000 de capital para constituir una sociedad tiene que estar siempre líquido en las cuentas de la sociedad o se pueden utilizar para la compra de herramientas para el negocio. Pues en verdad, o sea, sí para el proceso de constitución no necesariamente tiene que hacerlo con los 2,000, puede hacerlo con el 5%, que podría ser una vía, ¿verdad? Hacerlo con el 5%, el equivalente a $100, y luego el resto sí, él lo puede ocupar como quiera, y en el plazo de un año ya él regresa para que a nivel contable se pague esa cuenta que está ahí por pagar, ¿verdad? Ok, y la última consulta de Marco Díaz, entre las sociedades de personas, ¿cuál es la más flexible o ad hoc para emprendedores? Pues ahí depende mucho de cuál es la actividad que ellos estén realizando. O sea, no es como que exista una que es la ideal, sino que yo creo que uno tiene que verlo dependiendo del tipo de negocio que usted tenga y a dónde quiere proyectarse. A mí, en lo personal, me gusta bastante la CSASB porque puedo iniciarla con el capital mínimo y si ya después yo quiero seguir inyectando capital o algo, no tengo que estar modificando constantemente una
una escritura, sino que puedo hacerlo por medio de acuerdos y eso me va a habilitar de repente a mejor obtención de créditos o algo, porque mi capital ya va a ir siendo más elevado, ¿verdad? Perdón, me salté una consulta por acá de Escobar, que pregunta que si en una sociedad anónima de capital variable, ¿cómo la puede disolver y cuál sería el procedimiento? Ok, bueno, las sociedades de capital variable, para el proceso de disolución, se tiene que realizar mediante un acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual, pues, comparecen la mayoría de accionistas para decidirlo. Luego de estos acuerdos de disolución, se tienen que publicar en el diario oficial y una vez publicados, se tienen que inscribir en el registro de comercio. Entre los principales nombramientos que vamos a existir, la Junta de Liquidadores, los auditores que van a estar a cargo de este proceso de liquidación, y luego que tengamos ya inscrito en el registro, elaboramos la escritura de disolución nosotros, y con eso básicamente está, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta que sí toma bastante tiempo por las publicaciones en el diario oficial o de repente alguna demora que pudiera generar, ¿verdad? Pero sí, son unos pasos que se tienen que seguir. Ahí dependerá mucho de cómo esté la sociedad, ¿verdad? Ok. Nahum expresa que no le quedó todavía clara la respuesta de Carlos sobre el tema del capital, que si una vez ya constituida la sociedad, no se puede usar ese dinero, o sea, queda ahí como intocable, o sí ya se puede utilizar una vez ya constituida. Sí se puede utilizar una vez constituida, lo único que es un tema de lo de la reserva, se tienen que tener con cuidado, ¿verdad? Lo de las reservas dependiendo del tipo de sociedades que se tenga, de las reservas legales. Okay. Es más un tema de reserva. Y con eso finalizamos, invitamos a los que todavía tengan como sus dudas puntuales, para que puedan consultar al Centro de Prácticas Jurídicas del ESEN. Tenemos, así como la página de Facebook del Centro Emprendedor, el Centro de Prácticas Jurídicas tiene una página de Facebook por la cual pueden contactar. Anita aquí nos está haciendo el favor también de poner ella sus contactos para aquellas dudas y ya servicios puntuales. Agradecemos a todos su presencia y mil gracias tanto a Ana Ángel y a Ana Polanco, porque les pongo que uno que no es abogado y aún atendiendo el tema de los emprendedores, de repente hay cosas que siempre quedan en duda, y más cuando salen figuras legales como esta UDP, entonces todavía aumentan un factor más en la ecuación y que uno se siente un poco abrumado o confundido con la información. Mil gracias, Anita. Gracias. No, gracias por la oportunidad. Cualquier duda igual que tengan, ahí les dejo el correo y mi número para cualquier consulta o algo, pues estoy a la orden. Y gracias también por la oportunidad, porque sí creo que más en este momento, donde todos tenemos de repente alguna idea o algo, es importante que nos asesoremos, y a veces vale más estar preguntando que de repente tomar alguna decisión y al final darnos cuenta que no era la decisión adecuada. Exacto. Sí, así es. Gracias, Anita, de verdad, por tu tiempo, por esta excelente ponencia. Creo que quedaron muy claras todas las figuras y, como tú decías, va a depender mucho de mi tipo de negocio, también de mi proyección, hacia dónde quiero crecer. Entonces, como hemos repetido en todos estos webinars, ustedes necesitan a la par también a un abogado que les asesore para decidir eso, ¿verdad? ¿Qué figura en este momento de mi emprendimiento es la que se acopla más a mis necesidades? Así que no busquen siempre el apoyo, está el centro pues para apoyarles con asesorías, y también pues Anita y el bufete de consortium ya para trámites específicos. Pero no se queden con las dudas, pregunten y síganos sintonizando en los próximos webinars para que sigan aprendiendo de estos temas. De verdad, muchas gracias, Anita, y a todos pues tengan muy buenas tardes.